Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy, 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana, quiero hacer un paréntesis y saludar a todos mis colegas médicos del Perú, porque es el Día de la Medicina del Perú, en particular a los médicos adultos mayores quienes dieron su vida y trabajaron duro, y un especial reconocimiento a nuestros hermanos médicos que dieron su vida en esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. A ellos mi homenaje y reconocimiento. El día de hoy nos acompaña una prestigiosa geriatra, la doctora Rosana Apaza Pino, y es médico geriatra, maestra en salud pública y doctora en educación ejecutiva de salud. La doctora ha sido gerente central de la gerencia del adulto mayor y es profesora universitaria de la Universidad de San Martín y de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy el tema es muy importante, es retornando a la presencialidad. Doctora Paza, muy buenas noches. Gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Buenas noches, doctor Sandoval. Es un gusto haber sido invitada. Igualmente un saludo a todos los radioyentes que de alguna forma siguen este canal y sobre todo cada palabra que nosotros decimos es una palabra de reconocimiento para nuestras personas mayores que siempre están necesitadas, ¿no? De un profesional de la salud, de un servicio de salud y de alguien que tenga un apoyo en comunidad. Yendo al tema, volviendo a la presencialidad, estamos saliendo de una pandemia, podemos decir que ya se terminó la pandemia porque el gobierno ya decretó, por ejemplo, de que ya no es obligatorio el uso de mascarillas y ya no es obligatorio el carnet virtual o el carnet de vacunación contra el COVID. ¿Se puede hablar de que ya terminó la pandemia? ¿Cuál es su opinión? En realidad, si nosotros nos basamos a las curvas epidemiológicas, si bien es cierto, ha habido un descenso ostensible de los casos, de la detección de casos y sobre todo de los casos severos y de mortalidad, la mortalidad se ha reducido a la mínima expresión y en especial en este grupo poblacional, salvo en aquellos que tienen factor de riesgo, ¿no? Como son las enfermedades inmunodepresoras, multimorbilidad, entre otras. Sin embargo, la emergencia sanitaria todavía continúa, ¿no? Ha sido decretada todavía un tiempo más. Mientras estemos en condición de emergencia sanitaria, no podríamos decir documentariamente que se ha levantado la COVID-19, ¿no? Como ha sucedido en otros países. Ese es un buen dato, ¿no? Porque a veces la gente comenta, ya acabó la pandemia y todavía no, todavía estamos en emergencia, como dice la doctora. Así es, así es, así es. Ahora, el uso de la no mascarilla generalmente está relacionado al hecho de que ya los casos son tan leves, tipo estacional, van a convertir como una influencia estacional. Entonces es por eso de que no se está obligando al uso de la mascarilla, ¿no? Ahora en el horizonte de la temporalidad, pues de aquí, pienso yo, al próximo año, el COVID va a convertirse en una vacuna más dentro del calendario vacunal, ¿no? Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad han habido pues epidemias que han entrado y se han ido, ¿no? Como la famosa gripe del año, la gripe del 18, la gripe española, Claro, así que es. dejó muchas secuelas. Probablemente esta mala experiencia que hemos tenido ya se esté terminando, pero todavía Se no. está retirando, pero todavía no, así es. Ahora, la presencialidad no solamente se refiere a las consultas médicas, ¿no? Porque ya presencialidad en aulas de clases, las universidades, los colegios habían cerrado y ahora nuevamente ya se está volviendo a la presencialidad. ¿Qué opina de eso? Ya se puede acudir a las clases, a las consultas médicas y a todo? En realidad, cuando nosotros lo titulamos Volviendo a la presencialidad, es sobre todo cómo es que entendemos la nueva presencialidad, ¿no? Eso es algo importante que debemos destacar y debe también entender la población, en especial nuestros adultos mayores, que cuando nosotros decimos el retorno a la presencialidad, no nos referimos netamente a decir, bueno, voy a tener una consulta médica presencial, ¿no?
Hay algo importante, hay un hito importante que remarcar, es el hecho de que la COVID-19 hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes de cómo funcionaba y operaba la organización de los servicios sanitarios, sociosanitarios para la persona mayor, y un después del COVID, cómo es que se están organizando y se están reinventando los servicios, ¿no? Todavía a 3 años ya, casi 3 años de la pandemia, todavía no hay una reorganización clara de cómo se va a llevar adelante este nuevo afrontamiento de la necesidad sociosanitaria para las personas mayores. Entonces, cuando decimos ese retorno a la presencialidad, significan tres factores, que nos tenemos que adecuar a la nueva forma en la que estamos atendiendo a esas personas mayores. Todos debemos retornar a entender que no vamos a retornar, valga la palabra, como en el año 2019, ¿no? Vamos a tener dos vertientes que se van a quedar de aquí probablemente hasta un largo tiempo y si no es para siempre, el tema del retorno a la virtualidad y el tema del retorno a la presencialidad. Entonces, la presencialidad significa que ya ningún adulto mayor debe de dejar de realizarse los controles a los cuales estaba acostumbrado, sea por el mecanismo virtual o sea por el mecanismo presencial. O sea, hoy por hoy, yo recuerdo que en el año 2020-2021, yo nunca dejé de operar, por ejemplo. Siempre mantuve mi operatividad de servicios al 100% con los aforos, con los cuidados necesarios, pero nunca dejé de atender. Sin embargo, cuando nosotros interveníamos a las personas mayores vía telefónica, muchos decían, no deseo ir a mis controles porque todavía la pandemia está alta y no deseo controlar, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya el adulto tiene que quitarse ese chip, ¿no? Lo va a poder hacer, sí, por los mecanismos que hoy existen y que incluso están limitados. Entonces, eso es importante destacar. Ya los servicios no van a ser tan amplios como antes uno tenía cobertura. Hoy por hoy, tanto la reducción del recurso humano en los espacios y entre otras cosas que se han generado, han reducido la forma de coberturar a estas personas mayores. Entonces, ellos van a tener que entrar a un nuevo esquema de afrontamiento de sus necesidades. Pero yo creo que, por ejemplo, sacando provecho a la situación, hay muchos pacientes adultos mayores crónicos que tienen enfermedad crónica y que solamente requerían su medicación mensual y a veces iban a consulta externa pagando su pasaje, gastando un pasaje y bueno, el tomar el tiempo, todo el esfuerzo y solamente iban por su medicación. Ahora que existe esta oportunidad de una consulta virtual, cuando es solo por medicación, ¿eh? Ya para una consulta para diagnóstico, para algún problema, ya necesariamente tiene que ser presencial, en donde el médico tenga que verlo, auscultarlo y conversar directamente con el paciente. Ah, Pero cuando es por medicación, yo pienso que se puede aprovechar estas herramientas que tenemos, ¿no? justamente a eso es que nos referíamos, ¿no? El contexto de la presencialidad en la persona mayor, tenemos que acudir a un fenómeno que está haciendo o que está tomando mucha fuerza a nivel internacional y de repente lo podemos traer acá, es la triada de la comunidad, el paciente y la familia, ¿no? Esa triada es la que está dando éxito si nosotros abordamos o hacemos partícipes a estos tres actores para el cuidado de la salud de las personas mayores, vamos a tener un mejor éxito en los resultados para controlar estas enfermedades. Entonces, si bien es cierto, estos controles crónicos o estos controles para la gran mayoría de los enfermos crónicos o los que tienen patologías crónicas, pueden ser dilatadas, por decir así, o pueden tener espacios que solo los lleven a recibir la medicina. Hoy es más, hasta la medicina puede ya llegar planificada, como es en otros países, se puede dar. Pero lo que no debemos perder de vista
es de que no debe haber una desconexión con el sistema sanitario. Tiene que seguir conectado al sistema sanitario. Que se le controle cada 3 meses, cada 6 meses, para prevenir un daño secundario es importante. O sea, no debería haber esa... O sea, a estas alturas el adulto mayor ya no debería tener temor de ir a donde le corresponda para que reciba su control anual. Ese es un elemento importante que debemos resaltar para las personas mayores. No, no, claro, el paciente no debe romper el vínculo con su médico de cabecera ni con la institución, sino, digo, aprovechando para que no vaya regularmente al centro de Ah, salud claro, por y gastar supuesto, pasaje y claro, todo, pero el vínculo debe claro, ser. Ahora, cuando hablamos de salud en nuestro país, lamentablemente el sistema de salud está fragmentado. Por un lado, claro. MINSA y por otro lado, es salud. Usted que conoce los porcentajes, ¿qué porcentaje de adultos mayores en el Perú tienen salud? En salud estamos llegando a un 34% y CIS estamos llegando a un 48%. O sea, estamos hablando de que un tercio de la población de adultos mayores tienen salud y Así es, y un poquito más de un tercio tienen CIS, que lamentablemente no funciona bien, hay que ser así realistas, es, ay, así es. y otro sector que está totalmente Desprotegido, así es. desprotegido. Y hay un dato importante que de ese volumen de personas mayores que teóricamente están afiliadas al Seguro Social, solo coberturamos a más o menos el 50%. Eso se llama extensión de uso. Eso significa que salud llega a atender a esas personas mayores solo hasta un 50%. El otro 50% es como no ha habido, ¿no? O sea, si yo siempre he hecho la consulta, siempre he hecho el símil, ¿no? Si tuviéramos una epidemia, por ejemplo, de necesidad de atenciones, colapsaría el sistema, ¿no? Una Porque otra no cosa, todos lo usan, ¿no? ah, nosotros, por ejemplo, hablamos de que no debe haber discriminación y hablamos de la bioética y la justicia, que es igual para todos, pero, por ejemplo, los adultos mayores de MINSA no tienen un sistema de atención domiciliario hasta ahora. Claro, Salud, mal que bien, con las críticas que se le pueda poner al sistema PADOMI, es un sistema que funciona, definitivamente funciona. Con falla, como cualquier grupo humano, pero funcionan y los adultos mayores de salud, de una u otra forma, tienen una cobertura, una visita de médico domiciliario, actualmente por teléfono, ya se está volviendo a la presencialidad, pero lamentablemente MINSA, y yo siempre hago estas críticas, ¿eh? MINSA no tiene un sistema de atención domiciliario. ¿Qué opina, doctora, sobre eso? lo que pasa es de que el Ministerio de Salud tiene otro tipo de organización, ¿no? Ha sido transferido, la maniobra ejecutiva o gestora ha sido transferido a las redes, a los gobiernos regionales. Todavía no tiene una maniobra centralizada. Entonces nosotros estamos hablando como que MINSA solo gobierna Salaberry, ¿no? El área donde se encuentra, pero qué injerencia tiene sobre las redes integradas, sobre los gobiernos regionales, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hay un divorcio que a mi criterio nunca debió perder este tema rector, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno regional eh, saca su política, pero saca su política de acuerdo a las voluntades políticas que en ese entonces surjan, ¿no? Veamos que el Callao, por ejemplo, con Moreno en su momento, este, tuvo ciertos programas, ciertas aristas que resultaban de alguna manera positivas, pero después pasó lo que pasó y de ahí no se escucha más. Entonces, no es bueno que la política sea desfragmentada, ¿no? La política en salud pública debería tener un gobierno, una decisión o un órgano centralizado, incluso para salud, Fuerzas Armadas y Ministerio de Salud. O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo nacieron, cómo surgieron, por ejemplo, las políticas públicas y cómo eso eh, se ha visto operativamente en algún producto a nivel internacional, vemos que todas las políticas han sido centralizadas, todas nacen del gobierno. Por ejemplo, todas las creaciones de infraestructura de unidades
de los niveles de atención en geriatría en España surgen porque la voluntad política nació del gobierno, del nivel central. Y desde ese nivel central es que baja hacia el nivel más operativo. Igual ha sido México. Con el INJER de México, igualito. Se formó y se protocolizó y salen todas las unidades y se crece ordenadamente. Pero acá no tenemos quien gobierne. Recordemos que el MIM pese a que tiene la cartera y tiene la responsabilidad, MIM solo habla de un tema social, pero no habla de una voluntad sanitaria. Se Siempre la refiere delega, al Ministerio de la Mujer. claro, No, quien dígalo es, bien para que la gente nos entienda. el Ministerio, así es, el Ministerio de la Mujer tiene la responsabilidad, pero solo, por ejemplo, se aboca a un lado social, meramente social, no participativo. Y el tema sanitario siempre lo deja MINSA, cuando la política es única. La política de allí debería nacer hacia el resto de entidades y obviamente con el monitoreo y control del caso, ¿no? No, Ese es el tema. sí, ha puesto el dedo en la llaga en el sentido de que la responsabilidad de la salud pública ahora en el Perú está en manos de los gobiernos regionales. Y ese es un gravísimo error, porque como por un lado, ¿qué saben pues unos políticos de salud pública? O sea, y ponen personas que no están en los puestos Por supuesto, así es. correspondientes, adecuados. Y bueno, acá un mensaje ahora que ha habido elecciones nuevas y va a haber segundas vueltas en las regiones, recomendarle pues a los gobiernos regionales que hagan algo con respecto a salud pública. Vamos ahora a hablar sobre atención primaria. ¿Qué tan importante es la atención primaria? Siempre orientado a nuestro campo hacia el Claro. adulto mayor. ¿Qué tan importante es? Mire, es tan importante el primer nivel de atención y su capacidad de respuesta en materia de atención primaria, porque son dos cosas diferentes. La atención primaria y la estrategia y el primer nivel de atención son todos aquellos organismos que realizan esta actividad. Es tan importante que prácticamente el 80% de las patologías o de los problemas sociosanitarios que surgen en las personas mayores ingresan por esta puerta de entrada, ¿no? Entonces, si yo quiero realmente prevenir la discapacidad, la dependencia y otras consecuencias en funcionalidad de la persona mayor, tienen necesariamente que estar prevenidas en este primer nivel de atención o atención primaria. Por ejemplo, no podríamos nosotros concebir, ¿no? No podríamos concebir una reducción de gastos, una reducción del uso de la tasa de los servicios de salud si es que no tenemos un primer nivel de atención, una atención primaria bien fuerte. Y esto ya lo venimos diciendo. Mire, yo tengo 23 años en el Seguro Social en materia de gestión de servicios sociosanitarios para la persona mayor y hasta ahora no veo una política clara, una voluntad política de cumplimiento de que se ejecute no solo el presupuesto, sino las directrices técnicas para proteger a esta persona mayor. No lo veo. Si lo veía hasta hace 10 años con esperanza, hoy veo que eso se ha perdido, esa capacidad técnica en la cual se conduzca los servicios sin negociación política, ¿no? Yo le Y llamo que particularmente yo le pongo el eslogan, estos temas de organización de servicios, de orientación técnica, no deben ser, son no negociables, no negociables, porque la persona mayor no tiene tiempo para un desliz de naturaleza de aprendizaje político. No, porque no tiene más tiempo. Tengamos en cuenta que cuando una persona mayor se enferma, hay que considerarlo como una emergencia. qué dato tan importante nos acaba de dar la doctora Paz. El 80% de los problemas de todos los adultos mayores se pueden atender primero en atención primaria o medicina de primer contacto. Y ya verá el médico de atención primaria si lo deriva a un nivel de atención Así es, superior. Pero así es. acá tenemos el chip y el otro día conversaba con otro colega
que la gente tiene la idea de atenderse en el hospital grande, en el hospital de edificio elevado, entonces, donde están los grandes especialistas. Y básicamente el chip y el prejuicio, por lo menos en el Perú, porque en otro país no ocurre ese prejuicio, en otro país un gerente o una persona de un alto cargo se atiende en su atención primaria y recoge su remedio para la presión y feliz él y feliz todos, pero acá porque hay la mentalidad de que atención primaria es una atención de pobres. Eso en el chip, Claro. no es, pero esos hospitales están descuidados en infraestructura. Sus profesionales, no solo los médicos, sino en general, no están capacitados, no los capacitan, no los reentrenan. Entonces hay todo, no han invertido las autoridades en atención primaria. Es que la idea es que ha tenido que eso crecer conforme han ido creciendo las necesidades. Por ejemplo, la misma persona mayor, mire, el dato en el 2016 nosotros hicimos el estudio SABES en una población representativa de personas mayores a nivel nacional. ¿Qué significa sabe? El SABE le llamamos SABES. ¿Por qué? Porque ¿Sabes? SABES, así es, no en símil al SABE que nosotros conocemos que es el estudio de salud, estado de bienestar, que lo hicieron varios países en América Latina, ¿no? Pero nosotros le pusimos SABES por el tema social. Entonces, le llamamos así porque quisimos saber cuál es el estado de salud, bienestar y social en las personas mayores aseguradas a nivel nacional, con muestra representativa. Entonces, ¿qué arrojó este estudio? Algo importante. Las tasas de fragilidad, por ejemplo, porque fueron adultos mayores en comunidad, supuestamente autovalentes, ¿no? La tasa de fragilidad es la misma que encontrábamos a nivel nacional en otros estudios, entre 7 a 10%, la nuestra fue 10%, ¿no? Es evidentemente que el envejecimiento y el impacto negativo en seguros sociales mucho mayor se comporta como tasas argentinas, de Chile, Uruguay, que son las más altas, ¿no? Eh, pero ¿qué sorpresa tuvimos ahí? Las personas mayores nos demuestran que para ellos, si bien es cierto, las actividades para una persona autovalente son importantes, ¿no? Como el ocio, la recreatividad, sí son importantes, pero para ellos la prioridad es su estado de salud. Y creo que para cualquiera, ¿no? Entonces, ¿dónde nace una necesidad social? ¿Dónde nace una carencia social? Nace de un problema de salud que aqueja, que no está resuelto y encima causa dependencia. Entonces, eso es lo que no se entiende. Las autoridades no entienden que la organización de los servicios tienen que estar vinculadas en el ámbito social y en el ámbito sanitario y tienen que ser transversales a todos esos niveles y necesidades en las cuales pasa el adulto mayor. Ese es el kit, creo yo, de la mejora de la calidad para los servicios que atienden a las personas mayores. Yo no puedo tener, por ejemplo, un adulto mayor en emergencia esperando días y semanas para ser hospitalizado o operado. ¿Por qué? Porque sabemos que la necesidad social allí se va a acrecentar, porque va a vincularse inmediatamente con la dependencia. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué tengo que tener ese servicio si yo supiera, si el gestor supiera que la organización debe ser una organización rápida, diferenciada y por ende el resultado va a ser con calidad? Entonces el adulto mayor no tendría que esperar y no tendría por qué no resolverse rápidamente, por ejemplo, una cirugía de cadera, ¿se da cuenta? Sí, a veces hay unas esperas pues para cirugía de cadera o de De cataratas ojos, de así es, meses y meses está el así pobre es. adulto mayor. Ahora, qué pena que un estudio tan importante como el SABES, que lo ha financiado el Salud y con un resultado que ya está para aplicarlo, no le den bola, ¿no? O sea, es una pena porque eso se puede levantar un montón Así es, de así es. problemas. Ahora, usted ha dicho un dato, una expresión muy buena y hay que aplicarla y enseñársela a nuestros alumnos. La salud del adulto mayor no se negocia, ¿no? O sea, es innegociable y eso es así como debemos de pensar, porque a veces lamentablemente no le damos la debida importancia. Yendo al tema del COVID,
El Perú fue el país con más muertos a nivel, más muertos por número de habitantes, ¿no? En cifras porcentuales, relativas, porque en absoluto, lógicamente, no ganaban los países con más población, Claro, Chile, China, Estados Unidos, pero el Perú le ganó a todos en porcentaje. O sea, fue un desastre. así es. Y fue el segundo país con más muertos, de médicos, perdón, médicos. Primero fueron los médicos mexicanos, que mis respetos y solidaridad con nuestro colega de México, y después el Perú. Pero a nivel de población, el Perú fue el país con más muertos por habitante. ¿A qué cree que se debió este rotundo fracaso? Y ya de los gobiernos, porque fueron como 3 gobiernos que han pasado en esta pandemia de 3 años, ¿no? La reacción tardía. Mire, eh, ¿qué pasó, por ejemplo, el 16 de marzo del 2020 en que se declara la cuarentena? ¿No? Primero, que el mensaje no fue claro, ¿no? El mensaje no tuvo un horizonte de estos señores va a durar probablemente un año y estas son las consecuencias deleterias, las consecuencias graves que va a sufrir la población, ¿no? No fue claro el mensaje comunicacional de lo que estaba pasando. Uno. Dos, la reacción fue tardía, demasiado tardía, ¿no? Cuando se empezaron a dar las directrices de afrontamiento de la pandemia recién en julio. En julio recién se empezaron a visorarse las directivas y los documentos necesarios, cuando esto ya se sabía desde diciembre del 19. Ya se Claro, hablaba, por eso se llama COVID-19. claro, ya se hablaba esto, ya se hablaba ya se hablaba, es más, ya se sabía que llegaba a Perú y que iba a tener una magnitud marcada. Entonces, la reacción fue tarde, las directrices no claras, no se afrontó. Hay algo sí que quisiera, sí, por experiencia. Mire, yo estuve encargada de la línea humanitaria desde toda la pandemia casi, de toda la red prestacional Rebagliati, por ejemplo, en el Seguro Social. O sea, yo tuve contacto con todos los familiares de toda la red que fallecieron en esta red. Obviamente la gran mayoría adultos mayores. Yo tuve el contacto con ellos, hice mi propio análisis y contacto con ellos y de la lectura que yo traigo por experiencia, es de que las comunicaciones orientativas de educación, consejería, nunca fueron claras, ni les llegaron, ni fueron concebidas, internalizadas por las personas y los familiares. No tenían ni idea cómo reaccionar frente a un familiar que estaba enfermo. Una. Dos, no había un círculo de respuesta, ¿no? Pese a la línea que fue aperturada por el Ministerio de Salud, no sabían qué hacer si un familiar enfermaba, o sea, no aplicaban las normas de bioseguridad, no sabían si lo debían aislar, si tenían que aislarse, a quién tenían que atender, a dónde tenían que recurrir, no la tenían clara. Y el otro mensaje fue, ¿cómo tú das una política pública? Y creo que eso es para toda política pública que uno lanza, todo mensaje, ¿no? De directriz en materia de salud a nivel nacional. Cuando uno lo lanza, tiene que lanzarlo para ver en dónde va, en qué población recae, si la población tiene la suficiente educación como para que sea recepcionada adecuadamente y sea cumplida. Esto no fue así. Lanzaron la cuarentena, lanzaron los aislamientos, lanzaron las directrices, pero para población en sector B, A y hasta C. Pero el grueso de población que falleció y que se vio afectada, no entendí el mensaje, no les llegó. O sea, para ellos no existió nunca pandemia, hasta cuando se les murió algún familiar, y ahí quedó. Pero no se tomó en cuenta la idiosincrasia de esta población. Así es, yo recuerdo cuando el presidente Vizcarra en esa época lanza, pues avisa que se va a empezar la cuarentena, daba la impresión que era por 7 días, 15 días, Así que es. no fue claro en decir esto va a ser una cosa a largo plazo.
Aparte que se cerró atención primaria, pues todos se concentraron en los grandes hospitales, en las emergencias. Claro, Ese también fue otro claro. error. Ese fue otro error, así es, ese fue otro error. Y la prueba rápida, ¿no? Que compraron pruebas rápidas que no dan diagnóstico y fue un grave error también lo de la bendita prueba rápida. Así es, yo me acuerdo que participé en un foro para COVID en personas mayores en el 2020, ¿no? Después de que ya había, 2021, si no me equivoco, y ya se había tenido un recorrido de la pandemia, y estaban por lo menos 8 países. De los 8 países eran 3 americanos, un europeo, el resto latinoamericanos. Ningún país utilizó prueba rápida en la magnitud que nosotros habíamos utilizado. Se sorprendieron cuando yo dije que todavía teníamos uso de prueba rápida. O sea, ningún país tuvo como una política el uso de prueba rápida. Sí, Entonces, ese fue un gravísimo error. eso fue una experiencia negativa que hizo que tuviéramos subdiagnósticos y es por ello que tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Ahora, volviendo al tema, retornando a la presencialidad, muchos de las personas que padecieron más de esta pandemia han sido los adultos mayores, se deprimieron, murieron y los casos de demencia aumentaron. Ya están saliendo. Muchos adultos mayores solían acudir a los clubes del Ujú, adulto mayor, del seguro, ujú. a los CIAM de las municipalidades de cada distrito. ¿Qué recomienda? ¿Ya deben de ir? ¿Todavía no? ¿Cuál es la recomendación hacia el adulto To- mayor? Toda persona adulta mayor que ya tiene las dosis autorizadas por el Ministerio de Salud, de manera en contexto de uso de mascarilla todavía, pueden asistir a cualquiera de estos espacios de recreación, siempre y cuando las condiciones sean necesarias. O sea, sean no necesarias, sino sean las condiciones adecuadas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ambientes en los cuales aún no se está considerando las normas de bioseguridad adecuadas. Si bien es cierto, la directiva de MINSA dice podemos estar a 1 metro de distancia, uso de mascarillas en zonas concentradas y el uso en hospitales y otras áreas, esto sí tiene que tener cuidado con las personas mayores. Hay personas mayores que aún están reacias a vacunarse y no quieren vacunarse. Ahora, ha sucedido un fenómeno que también hay que tener en cuenta. Cuando estuvo la Pfizer sí se vacunaron, ¿sí? La gran mayoría optó por vacunarse. Pero hoy por hoy, la cuarta dosis está siendo con Moderna Moderna. y nadie quiere vacunarse. Por ejemplo, si nosotros analizamos el porcentaje de pacientes mayores que no desean vacunarse con Moderna, es alto el porcentaje. Entonces, hay un grupo de adultos mayores que aún no ha recibido La cuarta dosis. la cuarta dosis. Ya miren, ya saben, una experta está recomendando y aparte es una directiva nacional el aplicarse la cuarta dosis para poder ir ya a los centros recreacionales, a los clubes del adulto mayor, a las parroquias, a misa, a las iglesias, porque ya pues ya estamos retornando progresivamente a la normalidad. La directiva del gobierno ha sido sin mascarilla, salvo en el centro de salud, sí está recomendando el uso de mascarilla, pero prácticamente ya en ningún otro lado. Y hay sitios donde hay concentración de personas, en un ómnibus lleno de gente, yo creo que sí debería usarse mascarilla, ¿no? En los ómnibus, en los aviones, o, en fin. Doctora, el tema es largo y yo le agradezco su participación, esa facilidad de comunicación y sus conocimientos que ha compartido. El día de hoy nos ha visitado el señor Alejandro Herrera, la señora Luz Cáceres, el señor Juan Sebastián Campaña, Francisco Cabel, nos está visitando Nora Díaz, Guillermo Lara, Julieta Martino, Cecilia Díaz, y están haciendo preguntas y están recomendando y están poniendo sus recomendaciones. Eh, Doctora, para terminar, ¿algún mensaje, alguna reflexión final dirigida hacia nuestros adultos mayores o a sus familiares?
Sí, hoy por hoy y en los próximos, la próxima década, creo yo, de años que avancemos, la responsabilidad ya no recae en los sistemas de salud. O sea, ese chip tenemos que cambiar. La responsabilidad de nuestra salud, de nuestro cuidado, recae en nosotros mismos, en las personas mayores, en los que nos estamos haciendo mayores, en los que vamos a ser mayores en unos próximos años. La responsabilidad es nuestra y eso se llama autocuidado. Entonces, mi recomendación es que, si bien es cierto, nosotros aún no sabemos cómo cuidarnos y quién nos tiene que enseñar a cuidarnos, y esa es la responsabilidad del sistema sanitario, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, esas dimensiones de ese autocuidado no solo es la condición física, sino es la condición mental, nutricional, espiritual, que son los nuevos enfoques del autocuidado, la parte social, las redes sociales, no hablo de Facebook o de Instagram, hablo de las redes sociales que nos puedan ayudar a fortalecer esa espiritualidad, es la que hoy por hoy vamos a tener que aprender a, a cómo practicarla y cómo internalizarla en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Este dato del autocuidado es muy importante, doctora. Espero comprometerla en un futuro para hablar sobre este tema, porque creo que debemos de enseñar, es cierto. No esperemos que nos den todo, que el gobierno nos dé todo, o que una persona externa nos dé todo, sino que nazca de nosotros mismos este concepto del autocuidado. Si alguien desea tener contacto con usted, ¿tiene alguna red social, algún mail, algún celular o Sí, dónde ubicarla? mi correo es directorsil@gmail.com y mi celular es el 990-850-733. Ya saben, para cualquier contacto con la doctora o alguna consulta, ella es una excelente geriatra, también pueden ubicarla a su mail o a su celular. Muchas gracias, doctora Paza, ha sido un gusto haber conversado con usted. Y amigos de Zona Geriátrica, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Muy buenas noches. Gracias, doctor, muy amable.